En el día de hoy vamos a tratar el tema Cristo es el fin de la ley. ¿Y en qué consiste de que Cristo sea el fin de la ley? Porque muchos han hablado al respecto de la que no tenemos que practicar la ley y cosas por el estilo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La ley de Dios tenemos que mirarla desde dos puntos de vista. Una ley formal o una ley más que todo moral y una ley ritual. ¿Cuál es la ley moral? Es la que Dios quiere que nosotros hagamos, como es el amor único y exclusivo hacia Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Básicamente esa es la ley moral de Dios. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero ¿cómo es el amor a Dios? El amor a Dios es sobre todas las cosas, o sea, que amemos más a Dios que a cualquier cosa. ¿Y cómo debemos amar al prójimo? Amarlo como si fuéramos nosotros mismos. Básicamente eso podríamos decir que es la ley moral y que resume los 10 mandamientos. Y hay otra forma de ley, que es la ley ritual. ¿Cuál es la ley ritual? Es aquella que nosotros debemos hacer o debíamos hacer cuando incumplíamos la ley moral. Fue dada como una forma de limpiar el pecado, porque cuando se infringe la ley moral, incurrimos en pecado. Cuando dejamos de amar a Dios más que a cualquier cosa, o sea que caemos en idolatría, o cuando ofendemos a nuestro prójimo, caemos también en pecado. Entonces había una forma ritual con el cual nosotros podíamos limpiar el pecado. Y esa forma de limpiar el pecado era un ritual que se hacía y que sobre todo era la ley judaica lo tenía y que fue establecida por Moisés, que era provisional, que anunciaba la futura redención a través de Cristo, con diferentes tipos de obras, tales como guardar días, sacrificio de animales y cosas por el estilo. Rituales que se hacían para poder tapar el pecado que habíamos infringido o fue dada en forma de limpiar el pecado, pero era provisional. Después salió una ley moral definitiva, una ley ritual definitiva, que fue la justicia que hizo Cristo al morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue el ritual definitivo y la justicia que Dios da para todos nosotros cuando incurrimos en pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así lo dice 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Entonces sabemos que hay dos formas de leyes, ¿verdad? Entonces, enfocando desde ese punto de vista que hay dos clases de leyes, una ritual o moral, más que todo, ¿verdad? Una moral y una ritual. Tenemos que partir de vista para poder entender lo que significa la ley de Dios. Pero ¿cuál es la finalidad de la ley de Dios? La ley ceremonial para justificarnos del pecado fue cumplida por Cristo. Esa fue la finalidad de la ley ceremonial o ritual. La justificación es gratis. Pero tenemos que ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 10, verso 1. Tenemos que comenzar siempre con la palabra de Dios. Entonces, para poder entender más sobre lo que significa la ley de Dios, por favor me acompañan en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 1. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces aquí está enfocándose en una oración por Israel para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y el verso 3 nos dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el verso 4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces vemos que la finalidad de la ley de Dios es esa, que la justicia de Dios es a través de Cristo para todo aquel que cree. Entonces vemos que aquí la palabra de Dios nos está hablando que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador es lo que nos da a nosotros salvación y es lo que cubre toda falta, todo pecado. Tenemos que aceptar a Cristo como Señor, nos lo dice Santiago 1:22. Dice: proced hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que aceptar a Cristo como Señor. Y aceptar a Cristo como Señor es que le obedezcamos, que todos nuestros pensamientos o nuestras decisiones, nuestros deseos carnales sucumben
hasta que podamos cumplir los deseos de Dios. Y eso significa tenerlo como Señor. ¿Y qué significa aceptar a Cristo como Salvador? Es reconocer primero que somos pecadores y que no habrá ninguna obra que nosotros que hagamos para justificarnos delante de Dios. Solamente la justicia podemos obtenerla a través de la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces eso significa aceptar a Cristo como Señor porque lo obedecemos y como Salvador porque reconocemos que somos pecadores. En 1 Timoteo 1:15 el apóstol Pablo ya lo había dicho, ¿verdad? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, siempre tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores para poder aceptar a Cristo como Salvador. Porque ya nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer ninguna obra para justificarnos ante Dios, sino que somos salvos por la fe en Cristo. Ahora, cuando la Biblia nos dice que tenemos que orar por Israel para salvación, ¿qué significa eso? ¿Que oremos por las cuestiones políticas que están sucediendo en Israel? No, ¿verdad? Porque está hablando es para salvación. Entonces, tenemos que orar no solamente por los judíos, sino también por los religiosos. ¿Cuáles son los judíos y religiosos? Aquellos que quieren hacer obras para justificarse ante Dios. No hay ninguna obra que nosotros hagamos como la cual nos podemos justificar ante Dios. ¿Por qué? Porque los judíos y los religiosos tienen un celo destructivo. ¿Qué quiere decir ese celo destructivo? Que se esmeran por hacer buenas obras para justificarse ante Dios y tapar sus falencias o sus pecados. No habrá ninguna buena obra que nosotros hagamos por la cual podamos cubrir nuestros pecados, porque solamente la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos salva. Entonces, esos judíos y algunos religiosos cristianos también podría decirse, creen ser salvos por hacer buenas obras. Que yo diezmo, que yo ofrendo, que yo voy a la iglesia, que yo visto de determinada forma y creen que son salvos por esas buenas obras o cumpliendo la ley como hacen los judíos. No, nosotros no nos salvamos por cumplir la ley, nos salvamos porque ponemos la mirada en Cristo Jesús. Pero, ¿será que la ley es pecado? Porque la ley es la que revela el pecado. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 7, verso 7. Porque cuando nosotros empezamos a mirar la ley, descubrimos que somos pecadores, porque la ley dice, no robará, no matará, y empezamos a ver que cuántas veces no hemos hablado mal de alguien, y eso significa matar espiritualmente. Cuántas veces no hemos robado, no importando el precio del artículo que se haya robado, así sea un simple confite, alguna cosa, hemos caído en robo, y eso nos lleva a que hayamos incumplido la ley de Dios. O a veces también hemos hablado mal de alguien, ¿verdad? Cuando hablamos mal de alguien lo estamos matando, porque o que miramos a alguien con lujuria, ya dice la palabra de Dios, ya estuvimos con esa persona carnalmente, aunque no lo hayamos hecho simplemente por haberlo deseado físicamente. Entonces Romanos 7, verso 7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque algunos dicen, si la ley es la que me muestra el pecado, entonces la ley será pecado. Entonces, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Dice la palabra de Dios. En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, que cada vez que la ley nos señala a nosotros, nos está culpando de pecado. Pero utilicemos la ley para culparnos a nosotros mismos, no para aplicársela a la otra persona. Siempre todo lo que dice la palabra de Dios es para aplicarla a nosotros, no a otra persona. Es a nosotros. Porque como dijimos anteriormente, la ley o toda la palabra de Dios es un espejo en el cual nosotros tenemos que vernos reflejados. No es un vidrio en el cual tenemos que mirar o ocultar a las demás personas para ver si están en pecado o no están en pecado. Siempre miremos la ley o toda la palabra de Dios como un espejo en el cual nosotros nos podemos ver reflejados si somos pecadores o no somos pecadores. Siempre veremos que hemos infringido la ley. Entonces, ¿la ley es pecado porque nos demuestra el pecado? No, ¿verdad? La ley es santa. La ley es la que nos revela o nos muestra si estamos en pecado o no estamos en pecado. Siempre vamos a encontrar que estamos en pecado. Ahora, pero también no solamente los judíos se esmeran en cumplir la ley, sino también los cristianos convertidos al judaísmo y de otras religiones que recaían por concepto de salvación por obras, por tener frutos del Espíritu Santo. Hay personas que tienen frutos del Espíritu Santo y creen que porque tienen esos frutos del Espíritu Santo en sí ya son salvos. Por lo menos cuando echan fuera demonios o cuando pueden imponer la mano sobre personas y son sanas esas personas. Esos son frutos del Espíritu Santo, no son frutos nuestros, son frutos del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7:22 dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros.
Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesucristo dijo esa sentencia tan drástica? Porque se estaban justificando con sus propias obras, porque hacían obras del Espíritu Santo, no eran obras de las personas, porque son frutos del Espíritu. Nosotros no podemos vanagloriarnos de los frutos del Espíritu, porque son obras del Espíritu Santo en nosotros. No lo hacemos por nosotros mismos, sino cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en Hebreos 6:4, miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 6, verso 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, que fueron ilustrados, no convencidos, sino que fueron ilustrados, y gustaron del don celestial, o sea, que hacían milagros con base en la palabra de Dios, con base en el poder del Espíritu Santo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, que practicaban la justicia, la paz y el gozo. Dice el verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Por qué recayeron? Porque creían que eran salvos por las obras que hacían. Nosotros no somos salvos por ninguna obra que nosotros hagamos. Entonces dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Vemos que aquí está hablando de los cristianos religiosos, aquellos que se consideran salvos por buenas obras que hacen. Acuérdense que la salvación no es por buenas obras, la salvación es por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él es el que nos redime y nos justifica ante Dios con la obra salvadora que Él hizo, no por los frutos del Espíritu que nosotros hagamos, porque nosotros nos justificamos por los frutos del Espíritu Santo que hace en nuestra vida. Podemos incurrir en lo que el Señor dirá en aquel día. Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. En otras palabras, creía en su propia justicia, por sus obras se justificaban. Tanto judíos como los religiosos se justifican por sus propias obras. Rechazan la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Entonces estaríamos cayendo en vanagloria, o caerían esas personas en vanagloria, porque se están justificando a sí mismos. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas, tanto los judíos o como las personas religiosas que se consideran salvas por las buenas obras que hacen? Dice la palabra de Dios que no debemos contender con ellos. Tenemos que aceptarlos. Pero aceptarlos no quiere decir que compartamos su opinión o sus conceptos. Eso significa que el cristiano, porque ellos piensan que el cristianismo es cumplir con una serie de reglas o reglamentos, ¿no? Y sabemos que el cristianismo no es cumplir con reglas ni reglamentos. Nosotros tenemos que recibir al débil en la fe, aquel que considera que la salvación es por sus propias obras, pero no para contender con él. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 14, verso 1, que no tenemos que contender con esa persona. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No contendamos con esas personas que tienen unos conceptos equivocados sobre lo que significa el cristianismo. Y en el verso 22 del mismo capítulo 14 de Romanos nos dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Tu fe no es para contender con otro con respecto a la fe que tienen otras personas. Si la persona está caminando mal en el cristianismo, no es para que contiendas, es para que la ayudes, para que tengas misericordia con esa persona. Porque cuando empezamos a criticar, lo que hacemos es que esa persona se va a sentir denigrada o no puede estar de acuerdo con lo que tú opinas, y lo que va a formar es una pared. Se va a romper el puente que Cristo ha hecho, que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que busquemos siempre la paz y la coinonía con todos los hermanos, no que creamos barreras entre los hermanos o las personas que también tienen la convicción en Cristo, aunque de una opinión diferente. El hecho de que la aceptemos no quiere decir que compartamos sus opiniones. Tenemos que ser perseverantes y tenemos que ser, lo más que todo es evitar las contiendas con las personas que tienen una opinión diferente al cristianismo. Tenemos que recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el verso 22 del capítulo 14 nos dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Usted considera que las cosas son buenas para usted conforme a la palabra de Dios, pues tenga usted fe para usted con usted y no trate de aplicarse a las otras personas. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, no lo que nos creemos o lo que nosotros concebimos, creemos sobre la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. El favor de Dios se gana. El favor de Dios, ellos creen que el favor de Dios se gana ciertas cosas y renunciando a otras. No, el favor de Dios no se gana ni haciendo cosas ni renunciando a otras. El favor de Dios se gana con la mirada puesta en Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. El único que convence es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que cuando Él venga convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, nosotros no convencemos a nadie. Nuestra misión no es convencer a nadie ni estar señalando el pecado de otras personas.
ni estar mirando las falencias que tienen otras personas. Nuestra misión es predicar la palabra tal y como ella está, sin opiniones particulares nuestras, porque a veces predicamos la palabra, pero le agregamos opiniones nuestras. No tenemos que predicar opiniones nuestras, simplemente predicar la palabra tal como está, pero no para contender, sino para ayudar a las personas. Tener un espíritu siempre restaurador, siempre amable con las demás personas, aunque tengan opiniones diferentes. Eso no significa ecumenismo. Ecumenismo es que si yo voy a participar en las opiniones de esa persona, no. Yo tengo que aceptar al débil en la fe, pero no para contender con él, sino para ayudarlo y esforzarlo a que cumpla la palabra de Dios. Ayudarlo y no ser contencioso con esa persona, no utilizar la palabra de Dios para crear barreras con las demás personas, entrar en discusiones. Aceptemos al débil en la fe, pero no para aceptar sus opiniones, sino para no contender sobre opiniones. No empecemos con la contienda de opiniones. Si esa persona tiene una opinión diferente, respetemos la opinión de la persona. Y eso no significa ecumenismo. Ecumenismo es que yo vaya a participar de lo que la persona hace. No. Si yo tengo una opinión diferente de la persona, guardemos silencio y respetemos la opinión de esa persona. No entremos en contienda por opiniones. Dios no quiere que nosotros andemos en contienda entre los hermanos, sino que busquemos siempre la paz. Ahora, ¿qué acción debemos hacer cuando usted ve una persona que tiene una opinión diferente a lo que dice la palabra de Dios? No a lo que yo creo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Pues tenemos que orar por ellos, orar por Israel, para que reciban o acepten a Cristo como su Salvador, porque Israel todavía es la hora y no aceptan a Cristo, todavía están esperando el Mesías prometido. Entonces tenemos que orar por Israel para salvación. ¿Y cómo puede obtener Israel la salvación si aceptan a Cristo? No hay otra forma de obtener la salvación, solamente aceptar a Cristo. Y con los religiosos, orar por ellos también para que Dios rompa ese corazón de piedra y vean que no es a través de obra que se gana la salvación, sino a través de la mirada puesta en Cristo. Que cualquier buena obra que nosotros hagamos, la hacemos porque Cristo vive en nosotros, no porque nos estamos ganando el cielo con buenas obras. Eso se llamaría religiosidad. El Espíritu Santo es el que convence. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, que el Espíritu Santo es el que convence. Nuestra misión es predicar el Evangelio y orar por las personas que tienen una opinión diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y lo más importante, tener una actitud tolerante. Y tener una actitud tolerante con personas que creen o tienen una concepción errada sobre el cristianismo no significa caer en ecumenismo. Porque aunque veamos que la persona tiene una opinión diferente, no participemos en lo que la persona dice. Simplemente respetemos su opinión y prediquemos la palabra de Dios tal y como está, no con base en nuestras propias percepciones u opiniones. Evitar el celo mal dirigido, que es carnal. Ese celo que pensar que yo tengo la razón porque yo vengo estudiando la Biblia desde hace rato y yo tengo la razón. No, eso sería un celo mal dirigido, un celo carnal. El convencimiento acerca de una idea o creencia que no es la verdad, que no es lo que dice la palabra de Dios. Eso sería un celo mal dirigido. Al respecto, Santiago 3:13, miren lo que nos dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Evitemos la contención, evitemos las discusiones, evitemos los pleitos con base en el cristianismo. Siempre prediquemos la palabra de Dios. Repito, dice la palabra de Dios, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir, evitemos la contienda, las discusiones, los pleitos con base en las creencias cristianas o religiosas. Evitemos todas esas cosas. Siempre prediquemos en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos, eso como creer que yo tengo la razón. Mire lo que nos dice la palabra. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando tenemos esos celos mal dirigidos o celos carnales, esos celos son diabólicos, carnales, que nos llevan a la división o enemistad entre los mismos cristianos. Siempre tenemos que tener tolerancia con las opiniones diferentes de otros hermanos, de otras personas que también están en el cristianismo, pero tienen opiniones diferentes. Pueden ser de otras sectas, de otras creencias cristianas. Tenemos que ser respetuosos con ellos en una actitud tolerante. Y eso no significa ser ecuménico. Porque ecuménico sería que participáramos lo que esa persona dice o expone. No, simplemente respetuoso. Y orar por ella. Porque lo único que nosotros podemos hacer es orar. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no convencemos a nadie. El Espíritu Santo, esa es la función de Él. No podemos tomar la función del Espíritu Santo.
Entonces, la ley de Dios, allá empecemos a aterrizar sobre lo que significa la ley de Dios, como dijimos al principio, la ley de Dios tiene dos formas, una moral y otra ceremonial. ¿Cuál es la ley moral? La que podríamos establecer en los 10 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo resumió en dos, básicamente: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley de Dios se fundamenta en el amor hacia Dios, buscar restablecer la comunión con Dios y buscar también restablecer la comunión con los demás hermanos, con el prójimo, no necesariamente el que sea hermano, con cualquier persona, buscar que ese amor que nosotros tenemos hacia Dios se manifieste también en nuestra relación con otras personas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que practiquemos la ley moral. Ahora, cuando nosotros infringimos la ley moral, o sea, el amor exclusivo hacia Dios y el amor al prójimo, como nosotros mismos, cuando nosotros incumplimos eso, Dios estableció una ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? La ley ceremonial la podríamos mirar desde dos puntos de vista. Una provisional, que fue establecida por Moisés, que era una cantidad de actos o ritos que se hacían para buscar la justificación delante de Dios. Después vino una ley ceremonial definitiva, que fue la establecida por nuestro Señor Jesucristo y que Él la cumplió en la cruz del Calvario. Pero tenemos que ver una cosa importante, que la ley moral refleja nuestra condición carnal. No podemos cumplir la ley moral, definitivamente. Es muy difícil cumplir la ley moral. Siempre estamos incurriendo y pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra o de hecho. Nosotros incurrimos. Ahora, ¿por qué Dios estableció una ley moral que nadie puede cumplir? Para demostrar o revelar que somos pecadores de nacimiento. Y Él ha establecido la forma de que no podemos limpiarnos ante Él, ante su presencia, cuando practicábamos, en el caso de los rituales judíos, practicaban la ley ceremonial, que era una ley provisional que anunciaba nuestra futura redención a través de Cristo, que se hacía a través de diferentes tipos de obras o un conjunto de principios religiosos. Al respecto, en Romanos 10:5 nos dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribía así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. O sea, cuando practicaba esas leyes ceremoniales, se le borraban sus pecados, entonces vivirá por ellas. Pero esa ley ceremonial apuntaba siempre a Cristo. Esa era una ley ceremonial, podríamos decir que era una ley ceremonial provisional. Después definitivamente vino Cristo a cumplir toda la ley ceremonial una vez por todas y para siempre. La ley definitiva ceremonial la cumplió Cristo, la obra redentora en la cruz del Calvario. Así como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que primeramente sabemos nosotros que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, no hay más sacrificio por nuestros pecados. No tenemos que hacer nada para limpiarnos de nuestros pecados. Simplemente recurrir a nuestra fuente inagotable de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpia de nuestro pecado y nos da vida en abundancia. Entonces, la ley ceremonial fue dada como una forma de limpiar nuestro pecado, que primero la estableció Moisés a través de rituales y después la cumplió nuestro Señor Jesucristo una vez y por siempre. No tiene por qué volverse a dar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es la finalidad de la ley de Dios? Demostrar primero que todo que somos pecadores, que nosotros no podemos cumplir la ley moral de Dios, que por mucho que nos esmeremos siempre vamos a incurrir en pecado. La ley moral expone nuestra tendencia carnal o pecaminosa. Ahora, en Romanos 7:14, miremos lo que nos dice Romanos 7:14 al respecto de la ley moral, que nosotros no podemos cumplir, pero que Dios la estableció, la permitió la ley moral para demostrar nuestro pecado, nuestra tendencia a pecar casi siempre que nosotros tenemos. Nadie puede cumplir la ley moral de Dios, solamente la cumplió Cristo en plenitud. Nosotros tratamos de cumplirla y a veces caemos, pero la palabra de Dios nos dice: si alguno ha pecado, y se refiere a cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 7:14 nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley de Dios es buena. ¿Por qué es buena? Porque revela nuestra condición pecaminosa. Y cuando nosotros estudiamos la ley de Dios, vemos que necesitamos un redentor, necesitamos un salvador, porque con nuestro propio esfuerzo no podemos cumplir la ley de Dios. Dios, cuando nosotros buscamos de Cristo para que sea nuestro salvador, Él nos da la fortaleza, experimentamos el nuevo nacimiento, el cual nos lleva a hacer buenas obras con base en su poder, el poder del Espíritu Santo que ya empieza a vivir en nosotros.
La finalidad de la ley de Dios, además de demostrar que la ley moral es imposible que el hombre la pueda cumplir a cabalidad, solamente la cumplió Cristo y que expone nuestra condición pecaminosa, demuestra también que la ley ceremonial para justificar el pecado, justificarnos el pecado, fue cumplida por Cristo. Ya nosotros no tenemos que hacer ninguna obra. Y esa justificación es gratis, no tenemos que hacer nada. Simplemente creer en Cristo como Señor y como Salvador. Ese es el fin de la ley ceremonial. Sin obras de ley de ceremoniales. No tenemos que hacer ninguna obra de la ley ceremonial, solamente creer en Cristo. Así dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras ceremoniales, de la ley ceremonial. ¿Qué tal como matar un cabrito, matar un animal? Ir ante un sacerdote para que utilice la sangre esa y nos limpie el pecado. Ya Cristo cumplió todo ese procedimiento. Cristo es nuestro Cordero inmolado y nuestro sumo sacerdote, una vez por todas. No tenemos que hacer nada para limpiar nuestro pecado, simplemente recurrir a la fuente inagotable de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley ceremonial para justificarnos del pecado fue cumplida por Cristo. Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado si recurrimos a esa fuente inagotable, si siempre ponemos la mirada en Él. En Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que cuando nosotros buscamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, experimentamos el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento significa que somos nuevas criaturas creados para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que nosotros hacemos? No para ser salvos, sino como consecuencia de que ya somos salvos. No habrá, como ya dijimos, no habrá ninguna buena obra que nosotros hagamos por la cual nos tengamos la salvación. Solamente que somos nuevas criaturas para hacer buenas obras, porque somos salvos, no para ser salvos. Así nos dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados para buenas obras, pero buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que el hecho de que Cristo cumplió la ley en la cruz del Calvario, somos nuevas criaturas, Dios nos da fuerza para cumplir la ley moral y si caemos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos da la fortaleza para cumplir la ley moral. Y si caemos, porque podemos caer, aunque seamos cristianos de muchos años practicando el cristianismo, si caemos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la finalidad de la ley de Dios es demostrar nuestra condición pecadora, que siempre seremos pecadores, tenemos esta condición de ser pecadores, pero con el Espíritu Santo viviendo en nosotros podemos dominar nuestra condición pecadora, salir de esa esclavitud del pecado con la obediencia a la palabra de Dios, con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo no podemos nosotros ni siquiera hacer las buenas obras por ser salvos, porque Él es el que nos ayuda y nos da la suficiente fuerza para seguir adelante. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. Porque la ley toda apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, apuntaba a nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre estamos con la tendencia a pecar y nos está mostrando a Cristo como nuestro Salvador. Por la fe en Cristo Jesús, cuando lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a experimentar el poder de Dios que nos libra de nuestra condición pecadora. La salvación para los judíos y los religiosos, tenemos que orar por ellos, porque tanto los judíos como los religiosos solamente creen que su salvación está en función a sus buenas obras. Tenemos que orar para que Dios rompa esos corazones de piedra, los transforme en corazones de carne y puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque solamente Cristo es el que da la salvación a todas las personas. Por eso tenemos que orar por los judíos y no solamente por los judíos, por todas las personas que practican cristianismo religioso, aquel que se creen que son salvos porque hacen buenas obras, porque echan fuera demonios, o porque tienen algún don de parte de Dios. Acuérdense que el don que Dios nos da es para que lo apliquemos al beneficio de otras personas, no para beneficio de nosotros. Y el hecho de que nosotros practiquemos don de Dios nos indica nuestra salvación. Nuestra salvación está en función de poner la mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, no nuestras obras nos dan la salvación. Salir llevarlos a que salgan del celo destructivo, porque se esmeran a hacer buenas obras, creen que sean salvos por sus buenas obras, crean su propia justicia. No tenemos que contender con esas personas que así crean, no tenemos que contender ni con judíos ni con religiosos, tenemos que orar por ellos, porque ellos creen que tienen la verdad, pero sabemos que lo único que tiene la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino a través de Él. El cristianismo
Creen que el cristianismo, ellos, los religiosos, es cumplir una serie de reglas o abstenerse de hacer determinadas cosas o vestir de determinada forma. Llegan inclusive a decir que si una mujer se pone pantalones no es cristiana. Eso no está en ninguna parte de la palabra de Dios, pero en fin, esa es su forma de mirar las cosas, que tienen que dejar de hacer algo. Entonces tenemos que orar por esas personas que así piensan. Piensan que el favor de Dios se gana haciendo buenas obras o dejando de hacer malas otras obras. No, el favor de Dios se gana con la mirada puesta siempre en Cristo. Él es el que nos da la salvación. ¿Qué acción debemos hacer? Orar por ellos y lo más importante, tener una actitud tolerante, evitar las discusiones con personas que piensan diferente a nosotros en el cristianismo. No señalar a nadie de idólatra. Eso crea, en vez de crear puentes, lo que crea son barreras que nos distancian de las personas. No tenemos que tener una actitud tolerante. Y tener una actitud tolerante no significa que seamos ecuménicos, porque ecumenismo sería participar de lo que otras personas hacen que está contrario a la palabra de Dios. No, tenemos que ser respetuosos. Y ser respetuoso no significa ser ecuménico. Tenemos que ser respetuosos con las personas que tienen un celo mal dirigido, un celo carnal. Y entender que la ley de Dios tenemos que mirarla desde dos puntos de vista. Una ley moral y una ley ritual o ceremonial. Que Cristo es el fin de la ley ceremonial. La ley moral sigue vigente para todos nosotros. Tenemos que cumplirla. Amor a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si las incumplimos, pecamos. Pero abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Siempre con la mirada puesta en Cristo. Entonces, la final de la ley de Dios es que la ley ceremonial para justificarnos del pecado fue cumplida por Cristo. No tenemos que hacer ninguna obra para justificarnos ante Dios. Solamente buscar poner la mirada en Cristo. La justificación es gratis. Y significa el fin de la ley ceremonial. La ley ceremonial quedó extinguida por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin obras de la ley ceremonial somos salvos. No tenemos que hacer ninguna obra ceremonial para ser salvos. Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado y además somos hechos nuevas criaturas para hacer buenas obras creadas por anticipación por Dios para que caminemos en ellas. Pero que son buenas obras no para ser salvos, sino consecuencia de que ya somos salvos. Amén.